En la historia reciente de México, muy pocos casos legales han sido tan definitorios como la batalla por la Guardia Nacional. Y hoy vamos a desentrañar no solo una decisión de la Suprema Corte, sino el verdadero choque filosófico que está en el fondo, ese que define los límites entre el poder civil y el poder militar. Y vaya que respondió. Esta frase captura a la perfección la tensión que la Suprema Corte tuvo que resolver. Miren, no se trataba nada más de interpretar una ley. Se trataba de reafirmar el principio de supremacía constitucional frente a las complejísimas realidades de la seguridad pública en el país. Y esa es la pregunta del millón que nos va a guiar en todo este análisis. La Corte se enfrentó a un dilema que, la verdad, pone a prueba los cimientos de la República. Trazar la línea exacta que separa a las instituciones de seguridad de las Fuerzas Armadas. Así que bueno, vamos a sumergirnos de lleno en este caso. A ver, ¿cómo empezó todo esto? Pues como suele pasar con un acto legislativo que casi de inmediato encendió todas las alarmas constitucionales. Un decreto que buscaba redefinir la estructura de la Guardia Nacional y que terminaría provocando una de las decisiones judiciales más importantes de la última década. Fíjense, la fecha es clave, 9 de septiembre de 2022. Ese día se publicó un decreto que transfería el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena. La reacción pues fue casi instantánea. Un grupo de senadores impugnó la decisión, argumentando algo muy simple pero, potentísimo, que el decreto violaba el artículo 21 de la Constitución, que ordena de forma explícita que la seguridad pública debe ser de carácter civil. Y ante este desafío, ¿qué hizo la mayoría de la Corte? Pues digamos que adoptó una postura muy firme. Podríamos visualizarlo como si hubieran decidido construir un muro para proteger los principios constitucionales, y para hacerlo se basaron en una filosofía jurídica muy clara. Esta filosofía, el formalismo, ve la Constitución no como una guía flexible, sino como un conjunto de mandatos precisos que no admiten negociación. Para la mayoría de la Corte, la regla del carácter civil era, pues, una de esas murallas que simplemente no se pueden derribar sin importar las circunstancias. A ver, analicemos su razonamiento lógico. Primero los hechos. Unos senadores impugnaron el decreto. Sencillo. Segundo, la cuestión jurídica. ¿Transferir el control a la Sedena viola o no la naturaleza civil de la Guardia? Esa era la pregunta. Tercero, la regla aplicable. Pues el artículo 21 constitucional, que no deja lugar a dudas. El análisis fue súper directo. Poner una institución de seguridad pública bajo un mando militar contradice de frente el mandato de que sea civil. Por lo tanto, la conclusión era casi inevitable. El decreto es inválido. Punto. Y Aquí está el meollo del asunto, el corazón de su postura. Para ellos, civil no es una simple etiqueta que se pueda poner o quitar. No. Es la estructura misma. Es el ADN de la institución. El valor supremo que buscaron proteger, por encima de todo, era esa pureza de los principios democráticos que separan lo civil de lo militar. Pero claro, como en toda gran controversia, pues la cosa no fue unánime. Una minoría de ministros presentó una visión totalmente distinta. Un intento de construir, digamos, un puente entre los ideales de la Constitución y las necesidades prácticas del Estado. Y su enfoque filosófico era radicalmente diferente. Esta otra corriente, el funcionalismo, parte de una idea muy distinta. La ley no existe en el vacío, ¿verdad? Su propósito es que funcione en el mundo real. Por lo tanto, un juez debe considerar la eficacia y los objetivos prácticos del legislador. Para esta minoría, la prioridad era que el Estado pudiera cumplir eficazmente su función de dar seguridad. Su análisis, van a ver, fue mucho más matizado. Se preguntaron si el Poder Legislativo no debería tener más margen de maniobra para diseñar la estructura de la Guardia. Argumentaron que había que hacer una distinción clave. Una cosa es la adscripción administrativa, o sea, la logística, los recursos, y otra muy distinta, el mando operativo en el día a día. Por eso proponían una solución más flexible que la invalidación total. La creencia fundamental aquí es otra, totalmente distinta. El carácter civil se respeta si el mando en las operaciones diarias es civil, aunque, y aquí está la clave, administrativamente se apoya en la estructura militar para aprovechar su capacidad. El valor que ellos priorizaron fue la eficacia del Estado para garantizar la seguridad. Como estamos viendo, esto ya va mucho más allá de una simple diferencia de opinión, ¿verdad? Estamos presenciando un choque de filosofía sobre el derecho, bien profundo. Y para entenderlo bien, pero bien a fondo, tenemos que recurrir a un teórico brillante,
El filósofo del derecho Carlos Santiago Nino nos enseñó que para entender una sentencia no basta con leer la ley, no, hay que escarbar más profundo, hasta encontrar las creencias que realmente sostienen la decisión de un juez. Nino nos habla de 3 niveles. Primero, están las creencias empíricas, o sea, los hechos del caso que nadie discute. Segundo, las creencias conceptuales, que son las diferentes definiciones que se le dan a términos clave. Y tercero, las creencias valorativas, que son los principios o valores que cada parte considera, pues, más importantes. Y aquí es donde todo encaja. La verdadera disputa no estaba en los hechos, sino en los otros 2 niveles. Conceptualmente, para la mayoría, naturaleza civil es un concepto rígido, cerrado. Para la minoría, es flexible, abierto. Y valorativamente, la mayoría priorizó la separación absoluta de poderes para proteger la democracia, mientras que la minoría le dio más peso a la eficacia del Estado para proveer seguridad. Y esta es la revelación clave. La Suprema Corte no solo estaba interpretando una ley, estaba debatiendo sobre la esencia misma del derecho. ¿Es un sistema de reglas firmes para proteger principios o es una herramienta flexible para resolver problemas? Ok, entonces, ¿cómo podemos evaluar estas 2 posturas? ¿Cuál de ellas nos ofrece una mejor solución desde el punto de vista del derecho constitucional? Para eso, debemos identificar correctamente qué tipo de problema jurídico teníamos enfrente. El problema aquí no es tanto de interpretación, sino de validez. Y para determinarlo, Atienza nos da 3 preguntas clave. ¿Actuó el Poder Legislativo dentro de su competencia? ¿Siguió el procedimiento correcto? Y la pregunta crucial, ¿el contenido del decreto contradice una norma superior? En este caso, el artículo 21 de la Constitución. La mayoría concluyó que sí, y por lo tanto, la norma era inválida. Al final del día, lo que tenemos son 2 visiones. La opinión mayoritaria construye un muro constitucional, una barrera protectora alrededor de los principios para asegurar una separación clara de poderes. En cambio, la opinión disidente intenta construir un puente institucional, buscando conectar los ideales constitucionales con las realidades funcionales del Estado. Un muro que aísla los principios de las presiones de la realidad o un puente que arriesga debilitar esos mismos principios en nombre de la funcionalidad. Esa es la interrogante que queda suspendida en el aire. Después de todo este análisis, la conclusión parece clara. La postura de la mayoría resulta superior tanto metodológica como filosóficamente. ¿Por qué? Porque protege la integridad de la Constitución como norma suprema. Porque frena esa peligrosa tendencia a la militarización progresiva de la seguridad pública. Porque sostiene los principios democráticos fundamentales, y finalmente, porque se alinea con la defensa de Nino de que los derechos fundamentales deben prevalecer sobre la simple conveniencia administrativa. Porque al final del día, las leyes pueden cambiar y los gobiernos pueden pasar, pero los principios inscritos en la Constitución son los que garantizan que el poder sirva a las personas y no al revés, y la decisión de la Corte nos lo ha recordado de una forma muy, muy contundente.